El día de hoy es un día importante porque hoy la Suprema Corte de Justicia va a votar el proyecto que determinará la permanencia de la prisión preventiva oficiosa. Dimos cuenta del debate muy amplio que llevaron a cabo las señoras ministras y ministros y consideramos importante comentar lo siguiente. En el artículo 19 constitucional se establece que el juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga, delitos en materia de hidrocarburos o petroquímicos, el conocido huachicol, delitos en materia de desaparición forzada, delitos cometidos por medios violentos como armas y explosivos, entre otros delitos. Como lo señalamos la semana pasada, la Suprema Corte de Justicia no puede reformar, inaplicar, derogar o modificar un artículo constitucional, solo lo puede hacer el Poder Constituyente Permanente, integradas por las dos cámaras del Congreso de la Unión, senadores y diputados, que tienen que votar reformas por mayoría calificada de 2/3 partes, y también intervienen las 32 legislaturas de los estados. Solo el Poder Constituyente Permanente puede reformar la Constitución. Este tema imperó en la mayoría de las señoras y señores ministros, mantener el artículo 19 constitucional. Sin embargo, expresamos la preocupación porque bajo el concepto de interpretación conforme o inaplicar un artículo de una ley, en este caso el Código Nacional de Procedimientos Penales, se podría en los hechos invalidar un artículo constitucional, porque el artículo 167 del Código de Procedimientos Penales reproduce literalmente, salvo una palabra que no cambia el sentido, lo que dice el artículo 19 constitucional en su segundo párrafo. Y en ambos se utiliza el verbo rector ordenará, es decir, el juez de control en el ámbito de su competencia ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de los delitos que ya hemos señalado. Si se determinara invalidar, inaplicar o dejar sin efecto este artículo del Código de Procedimientos, por la vía de los hechos se estaría restringiendo la Constitución porque este artículo deriva literalmente de la Constitución. Siguiente. Es decir, el contenido del artículo 167 es idéntico al establecido en esa disposición constitucional, lo que implicaría que al momento de invalidar la norma secundaria se estaría en vía de consecuencia declarando en los hechos la inconstitucionalidad de la figura a nivel constitucional. Lo anterior en razón de que la fuerza de la Constitución no solamente está en el texto que la conforma, sino en todas las disposiciones que desarrollan. Y en ese sentido es importante señalar que en el artículo transitorio del decreto que establece la prisión preventiva se señala que habrá artículos que van a desarrollar este texto constitucional. Es decir, en el momento que se busque invalidar el artículo 167 del Código, se estaría invalidando el 19 constitucional. Es decir, se haría una reforma a la Constitución por la puerta de atrás. Esto es importante porque pretender alterar la eficacia de la Constitución a través de la invalidación de una ley que es prácticamente una consecuencia directa de la Constitución sería una mutación constitucional, es decir, cambiar el sentido de la norma sin alterar su texto, es decir, un fraude a la Constitución por la vía de la interpretación de anular un artículo constitucional. En consecuencia, para nosotros es fundamental que se mantenga no solamente el artículo 19 constitucional, sino el artículo 167 que hace efectiva la vigencia de ese artículo constitucional.